Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta primera conferencia estatal de gestión clínica de enfermería. Comenzamos agradeciendo la presencia, por supuesto, del director general del Consejo Internacional de Enfermería, por supuestísimo, a quien nos acoge, organiza y preside el presidente del Consejo General y la vicepresidenta, y muy en especial a todos los asistentes. Comenzamos el acto con la proyección de un vídeo institucional de la enfermería española. Por favor. Los sueños a veces parecen frágiles y delicados. Pequeños destellos de luz, fugaces, como las estrellas. Siempre soñé con vivir regalando una parte de mí a los demás. Pensé que si me esforzaba, llegaría a hacer algo importante. Lo que nunca soñé era lo grandes y poderosos que podrían llegar a ser. Y a todo lo que yo podría llegar. Los profesionales enfermeros somos protagonistas fundamentales del éxito de nuestro sistema sanitario y contribuimos de manera decisiva a su sostenibilidad y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora nos adentramos en el siglo XXI para seguir construyendo el futuro de la enfermería. Para proteger la salud de las personas y garantizar la seguridad de los pacientes. Pocas profesiones han experimentado un desarrollo tan importante como la enfermería. En poco tiempo, nos hemos convertido en una profesión sanitaria facultativa al mismo nivel que las restantes profesiones universitarias. El profesional enfermero ha superado el estatus de subordinación para alcanzar la plena autonomía en la realización de su ejercicio. Hoy trabajamos con una misión propia y con un método basado en la valoración, evaluación y la evidencia científica. Sin olvidar lo más importante, una atención humana y personalizada con el paciente y sus familias que nos ayuda a crecer cada día en satisfacción personal. Gracias a la nueva realidad enfermera, hoy podemos presumir con orgullo de ser un referente para todos los países del mundo. Y queremos ir a más. La formación continua y la acreditación son la mejor garantía de nuestro desarrollo, de nuestra competencia profesional y de la confianza de nuestros pacientes. Miles de profesionales acceden a los programas creados por el Consejo General de Enfermería dirigidos a obtener nuevas competencias para atender las nuevas necesidades y demandas de salud en materia de prescripción enfermera, de seguimiento de pacientes crónicos y polimedicados o para obtener todos el nuevo título de graduado en enfermería. Esta es la nueva enfermería del siglo XXI. Una profesión que afronta los nuevos retos con confianza. Profesionales formados para cuidar de las personas con calidad y seguridad. Para conseguir la excelencia. Para alcanzar nuestro merecido estatus. Para seguir avanzando orgullosos de ser enfermeros y enfermeras. Porque los sueños a veces nos convierten en algo realmente grande. Consejo General de Enfermería.
comprometidos con el futuro y el bienestar social. Dicen bien que una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso hemos podido ver y hemos podido oír el reto en el que estamos trabajando, el camino en el que estamos avanzando. Damos en este momento la palabra al presidente del Consejo General de Enfermería. Por favor, Máximo. Buenos días. Buenos días a todas y a todos, señora Secretaria General de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, señor Secretario General de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, señor Director General del Consejo Internacional de Enfermeras, señores presidentes de consejos autonómicos y colegios provinciales de enfermería, señores directores y directoras gerentes de instituciones sanitarias, señores directores y directoras de enfermería, señores supervisores y supervisoras de enfermería, compañeros de profesión, amigos todos. Quiero agradecer en primer lugar la presencia entre nosotros de la señora Secretaria General de Sanidad, quien representando a nuestra Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que en estos momentos se encuentra reunida en Consejo de Ministros, nos acompaña en este acto inaugural de lo que va a ser nuestra primera conferencia estatal de gestión clínica enfermera. Al mismo tiempo, quiero dar la bienvenida y agradecer su presencia al secretario general de Cooperación, que luego nos honrará con la primera conferencia, así como al director general del máximo organismo de la Enfermería Mundial, nuestro Consejo Internacional de Enfermeras, nuestro buen amigo y colega, el señor David Bento. Muchas gracias. Y quiero comenzar también recalcando esta condición de primera conferencia, porque es la voluntad firme de este Consejo General que esta reflexión que hoy iniciamos conjuntamente se renueve año a año como expresión clara y sin matices de nuestra defensa profesional e institucional de una función enfermera recogida en la ley como es la función gestora, que tan excelentes resultados viene aportando a la calidad, la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud y con ello a la salud de los ciudadanos, tanto en el sector público como en el privado. El artículo 4 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece con claridad cuáles son las funciones que han de desarrollar los profesionales sanitarios y entre ellas cita expresamente la asistencia, la investigación, la docencia, la gestión clínica, la prevención y la información y educación sanitaria. Competencias de todos los profesionales sanitarios y muy especialmente de médicos y de enfermeros, enfermeras y médicos, para que juntos, como lo venimos haciendo y trabajando en equipo inter y multidisciplinar, contribuyamos eficazmente a lo que esencialmente nos une a ambas profesiones: la protección de la salud, la garantía de seguridad de nuestros pacientes, la calidad de los servicios sanitarios y su sostenibilidad, verdadero reto en un momento difícil como el que vivimos. Quienes tenéis experiencia en este terreno sabéis sobradamente que la gestión dentro del equipo multidisciplinar ha de realizarla quien más sabe de ello y quien mejor puede hacerlo. Y por esto, por la misma razón, solo es patrimonio precisamente de quien más sabe de ello y de quien mejor sabe hacerlo en cada lugar y en cada situación. Lo verdaderamente exigible son la posesión de conocimientos y la adecuada capacitación para asumir una responsabilidad dirigida, no a entorpecer, sino a facilitar la labor del conjunto de los profesionales sanitarios. Conocimientos, habilidades y, por supuesto, y quizás sobre todo, actitudes para hacer con criterio de eficacia, eficiencia e ilusión. A partir de ahí, han de ser la evaluación del desempeño y los resultados las herramientas que valoren la eficacia de esta función. Es precisamente la misma Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias la que define con claridad en su artículo 10 las funciones de gestión clínica, como, y cito textualmente, aquellas relativas a la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, las de tutorías y organización de la formación especializada, continuada y de investigación, y las de participación en comités internos o proyectos institucionales de los centros sanitarios,
dirigidos, entre otros, a asegurar la calidad, seguridad, eficacia, eficiencia y ética asistencial, la continuidad y coordinación entre niveles o el acogimiento, cuidados y bienestar de los pacientes. Y aquí ha de centrarse en todo caso el debate. No se puede entender ni reducir la labor de gestión a un mero procedimiento de control o de ejercicio de una supuesta autoridad concentrada en un miembro del equipo de trabajo. No es este el horizonte legal ni profesional de la gestión clínica. Es hora de hablar de gestión clínica, desde la doble perspectiva de nuestro compromiso con el paciente y de nuestro compromiso con el sistema sanitario. Y en esto creo que no hay duda de que coincidimos los profesionales, repito que sobre todo médicos y enfermeros, apostamos a diario por mantener nuestro profesionalismo y nuestra excelencia profesional. Desde esta óptica que tanto tiene que ver con las actitudes, este Consejo General va a volcar todo su esfuerzo y su apoyo hacia aquellos que lleváis a cabo a diario esta contribución al sostenimiento de uno de nuestros fundamentales pilares del estado de bienestar, la salud, la sanidad, y permítame que diga el más importante de los pilares del estado del bienestar. Y permítanme que me salga del guión un momento establecido en estas palabras escritas. 4 grandes pilares del estado del bienestar: educación, salud, dependencia, pensiones. Si vamos a educación y a salud, educación invierte del Producto Interior Bruto el 4,4 en estos momentos para atender una población de 9.900.000 estudiantes en todas sus categorías. El Sistema Nacional de Salud el 6% para atender a 47 millones de ciudadanos. Número 33 en el ranking, en el informe PISA, la educación. El número 3 o el número 7 según clasificación es el Sistema Nacional de Salud. Creo que son datos absolutamente contundentes. Decía que este pilar del estado del bienestar, la sanidad española, lo va a hacer, como intentaré explicar esta tarde al cierre de esta reunión, desde el punto de vista de nuestra organización colegial, consolidando esta conferencia e institucionalizándola como foro permanente de trabajo y verdadera red de enfermeras y enfermeros gestores, incorporada incluso a los nuevos estatutos de la organización colegial que en estos momentos se están ultimando. Una sección, pues, específica dentro de la propia estructura de nuestra organización colegial, dirigida prioritariamente al logro de los siguientes objetivos: potenciar y consolidar la cultura de gestión clínica en la profesión enfermera, crear redes estatales, europeas e internacionales de directores y gestores enfermeros, facilitar a las enfermeras la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para garantizar el acceso a los puestos de gestión, identificar, difundir y poner en valor de modo permanente la contribución de las enfermeras gestoras a la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del sistema sanitario. Para ello nos valdremos de los más avanzados recursos telemáticos y de multitud de herramientas para facilitar tanto la comunicación interna como la externa, revistas, diarios electrónicos, canal propio de televisión, etc. Por razones obvias no puedo desarrollar ahora en toda su extensión este proyecto, aunque creo que esta tarde sí podremos profundizar algo más. Señora Secretaria General, hace unos días asistimos con satisfacción a la primera comparecencia de nuestra ministra de Sanidad en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Y nos sentimos muy satisfechos de su alusión a 2 cosas fundamentales: la necesidad de situar al paciente en el centro de todas nuestras acciones, proyectos, futuros desarrollos. Y en segundo lugar, de ese llamamiento a la vertebración de un verdadero pacto por la sanidad, que quiero recordar aquí, ya suscribió la profesión médica con la profesión enfermera el 20 de julio del año 2010, con la intención de fortalecer nuestro Sistema Nacional de Salud y asegurar su sostenibilidad con criterios de equidad, calidad, cohesión, innovación y seguridad para pacientes y para los propios profesionales. Pero esa sostenibilidad de la que todos y con tanta profusión hablamos en los últimos tiempos, solo es posible por lo que respecta al foro en el que hoy nos encontramos aquí, mejorando la eficiencia en la gestión de los recursos, potenciando la responsabilidad del enfermero en el adecuado control del gasto sanitario mediante el uso racional de los recursos
y mediante una mayor integración de su capacidad de decisión dentro de la gestión del conjunto del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, es indispensable apoyar el relevante papel de la gestión enfermera en las direcciones de enfermería, tanto en atención primaria como en especializada y en sociosanitaria. Esto constituye una auténtica declaración de intenciones ya contenida en el aún reciente convenio marco firmado por este Consejo General con la anterior ministra de Sanidad. Quienes entienden esto y lo practican saben de organización sanitaria, saben de eficacia, de eficiencia y de efectividad, y saben de optimización de los recursos y excelencia del sistema sanitario. Quienes con mirada muy corta creen que lo que hay que hacer es suprimir determinadas estructuras directivas, ya sea en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, o ni siquiera crearlas allá donde nunca las consideraron necesarias, y pagan un alto coste por ello, están, y no lo digo sin pesar, condenando al fracaso en términos de competitividad, calidad, seguridad y excelencia. Como presidente del Consejo General de Enfermería me siento en la obligación de poner el dedo sobre esta llaga que amenaza estos principios por parte de quienes entienden que la gestión de los profesionales de enfermería es algo de quita y pon, sin mayor relevancia, y denunciar con ello a quienes así lo hacen, lo postulan, o lo que es peor aún, desde instancias supuestamente profesionales y o sindicales, lo toleran. No es este, repito, el papel que en este orden de cosas va a jugar el Consejo General de Enfermería que presido. Lo he dicho siempre, lo he repetido muy recientemente, con motivo de una situación muy concreta generada en la Comunidad de Madrid, y lo reitero hoy ante quienes recae, como lo sois, quienes llenáis este auditorio, la difícil tarea de conciliar el mejor servicio a los pacientes con la disposición de unos recursos siempre limitados. Si alguien merece hoy un aplauso, sois todos y cada uno de vosotros. Muy al contrario, el Consejo General de Enfermería va a trabajar en este punto, como ya lo viene haciendo, en perfecta armonía con el resto del equipo multidisciplinar. Quiero agradecer por ello el alto nivel de la enfermería española en este ámbito de la gestión, del que son un buen ejemplo nuestros ponentes e invitados de hoy. A todos y a todas, daros las gracias por haber venido desde distintos puntos de Europa y del Estado español, a poner en valor lo que hacéis cada día, a compartir qué es lo que se puede esperar de las enfermeras gestoras y cuál es la evidencia científica que demuestra nuestra aportación singular a la mejora de los cuidados de salud, de la eficiencia en la gestión de los recursos, de unos elevados estándares de ética en el ejercicio profesional y, con todo ello, cuál es el futuro que queremos compartir y por el que todos, como decía al principio, vamos a luchar. Antes de pasar a dar las gracias a la secretaria general, quiero también dar las gracias, y así me lo ha apuntado antes Pilar Fernández, a otras colegas y colegas, mujeres y hombres que están en estos momentos en la Sala Europa compartiendo con nosotros por circuito cerrado de televisión, al haber sido insuficiente este salón de actos. Aunque no estáis físicamente aquí, lo estáis exactamente igual que nosotros. Muchas gracias. Gracias de nuevo, secretaria general, que en representación de la señora ministra nos acompaña hoy. Sabemos que ella hubiese querido estar presente, y así lo hablamos cuando tuvimos la oportunidad de darle personalmente la invitación, pero la coincidencia con el Consejo de Ministros no lo ha hecho posible. Gracias a todos los ponentes por su dedicación, su voluntad positiva para compartir con nosotros su experiencia, tanto internacional como nacional, y gracias a cuantos desde diversos puntos del Estado español dignificáis día a día a esta hermosa profesión que con trabajo y un notable esfuerzo dignifica a todos los que se acercan confiadamente a recibir nuestros cuidados. Muchas gracias a todos. Buenos días, querido secretario general, señor David Benton, bienvenido. Muy en especial, como siempre, al presidente del Consejo General de Enfermería, querido Máximo, y querida Pilar, nuestra vicepresidenta. Y como decía al principio, quiero dar las gracias en especial a quien en esta sala y en la próxima están escuchando y van a participar en esta primera jornada.
quiero agradecerles la oportunidad de acompañarles en esta conferencia estatal de gestión clínica de enfermería y trasladarles personalmente el más afectuoso saludo, un saludo comprometido con la profesión de enfermería de nuestra ministra Ana Mato. Además, en una jornada que afronta y pone nuestro punto de interés en la gestión clínica. La gestión clínica como una herramienta para la excelencia clínica y la enfermera como la profesión encargada de la provisión de cuidados son dos ejes fundamentales para el Ministerio de Sanidad y para esta Secretaría General de Sanidad y Consumo. Vivimos en un mundo de constantes cambios, el aumento de la esperanza de vida, el abordaje exitoso de muchos problemas de salud que antes conllevaban un desenlace fatal, se ha debido al desarrollo de sistemas de salud más eficaces y universales. Por el contrario, este hecho ha generado también el aumento de enfermedades crónicas que requieren de nosotros nuevas y distintas formas de abordaje para atender necesidades crecientes. Por otro lado, la innovación sanitaria, el campo de las innovaciones sanitarias, de las nuevas investigaciones, de las nuevas tecnologías, también requieren esta puesta al día constante del profesional sanitario que presta la asistencia y una actitud crítica y evaluativa para poder decidir cuáles de ellas presentan realmente un avance y da valor añadido a la prestación, eligiendo en cada momento la más adecuada, de mayor calidad y con menores riesgos para el paciente. No podemos olvidar, y la actual crisis económica nos lo recuerda cada día, que no vivimos en un mundo de recursos ilimitados y que forma parte de nuestra responsabilidad, tanto como asistenciales como gestores a los distintos niveles, hacer un uso eficiente de esos recursos que los ciudadanos han puesto en nuestra disposición, seleccionando en cada momento la alternativa más eficiente. Y sabemos que la profesión de enfermería se encuentra o os encontráis en un momento crucial, ya que está involucrada en cambios trascendentes, entre los que quiero destacar los cambios académicos, tanto en el desarrollo de las especialidades como en las transformaciones derivadas del espacio europeo de educación superior concebido en las declaraciones de Sorbona y de Bolonia. En la enseñanza universitaria y los decretos que regulan la formación de grado y de posgrado, a completar con la legislación relativa al doctorado, abren una oportunidad de remodelación de la enseñanza universitaria que constituye un reto y un proceso histórico y que sitúa a los estudios de enfermería al nivel que les corresponde. En ellos estamos trabajando en un compromiso explícito por desarrollar la normativa reguladora de la prescripción de enfermería, de las especialidades de enfermería. Hoy asumimos, pues, este esfuerzo para afrontar este gran reto de cambio también en la forma de atender a nuestros pacientes. Hoy abordamos en esta sesión también este otro gran reto, que es el de transformar el proceso asistencial a nuestros pacientes, el transformar la gestión clínica en el proceso asistencial. Hablábamos de cambios sociales que nos obligan a dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, a la globalización, al impacto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y a la gestión de la diversidad. O cambios tecnológicos que favorecen nuevas formas de organización del trabajo y de las relaciones, que exigen un esfuerzo constante de innovación y de organización. Y cambios derivados del desarrollo de la propia profesión, que favorecen la normalización en la práctica de la enfermería. Qué importantísimo papel en la formación, en la normalización, en la homogenización, en la formación hacia la excelencia, que disminuye la variabilidad en la práctica clínica y que propicia la continuidad de cuidados intra e interniveles y el avance en la investigación en enfermería. Estoy convencida de que una de las herramientas que más nos puede ayudar en esta labor de búsqueda de la eficiencia y de la eficacia es la gestión clínica. La gestión en la clínica y la gestión de la clínica. Un modelo de gestión que involucra y hace partícipes a los asistenciales, que utiliza el mismo lenguaje y se centra en el proceso de atención como razón central de toda nuestra actuación.
estamos hablando del cómo. En ello radica la gestión de procesos, de profesionales, de recursos y de pacientes. Debemos, por tanto, apostar por la figura del gestor de procesos y de casos en enfermería. Son incuestionables los beneficios que puede aportar su papel en los campos, por ejemplo, de patologías de cánceres, cáncer de pulmón, de mama, de colon, de insuficiencia cardíaca, en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. La enfermería puede llevar a cabo las tareas de planificación, de organización, de coordinación en todos los procesos administrativos entre primaria y especializada. Así es el punto de referencia y el proceso de formar parte del equipo multidisciplinario, la coordinación y la racionalización de los procedimientos de atención. Esta forma de trabajar permitirá una asistencia más personalizada, de mayor calidad y también de menor riesgo para el paciente y para la familia. La seguridad del paciente, otro de los pilares fundamentales de este nuevo modelo asistencial. Y también supone un cambio cultural para el profesional, para las organizaciones sanitarias y para el papel del propio paciente, de su familia y de la comunidad dentro del sistema sanitario. No es de extrañar que, según indicábamos al principio, el aumento de enfermedades crónicas y de personas en situación de dependencia, así como la promoción de la salud y la prevención de estas enfermedades que implican cambios en hábitos de vida, conviertan también a la enfermería en una profesión clave para el éxito de nuestra labor. Y sois, la profesión de la enfermería, quienes tenéis que incorporaros de una forma activa y protagonista a este cambio cultural y a estas nuevas formas de hacer gestión, basada en la evidencia científica que tienen como objetivo generar el mayor beneficio para el paciente y la comunidad. La enfermería trabaja con sanos y con enfermos y en todas las etapas de la vida, en todos los lugares, no solo sanitarios como son los centros de salud y los hospitales, no solo sociosanitarios como las residencias para personas mayores y centros asistidos, también en las escuelas y en nuestra comunidad. Y forma parte de su cultura y de su metodología los cuidados de enfermería, incorporar al propio paciente en el proceso de toma de decisiones y hacerlo con la mayor calidad y el menor coste. A través de las sociedades científicas, de los colegios profesionales, en todos los ámbitos asistenciales y de administración, de gestión y dirección en los que estáis presentes, la enfermería debe, para ello, desarrollar herramientas de la investigación, de la búsqueda y difusión de la evidencia, de los sistemas de información centrados en la evaluación y en la mejora de sus actividades, de promoción y de prevención, de prestación de cuidados, del fomento del autocuidado, parte intrínseca de vuestra disciplina y del diagnóstico y abordaje de los problemas de afrontamiento de las distintas enfermedades o etapas de la vida en la que se encuentran los pacientes y las personas. Las organizaciones debéis de potenciar el desarrollo de la gestión por procesos y los planes de cuidados estandarizados que faciliten su labor y definir e implantar un modelo de organización que ponga siempre a los pacientes y a los profesionales en el lugar central que les corresponde. Es preciso gestionar la continuidad de cuidados entre los distintos niveles asistenciales, implicando y haciendo partícipes a los recursos humanos, estableciendo un sistema de información y codificación, los planes de cuidados, elaboración y difundiendo guías de práctica clínica y también definiendo los cuadros de mandos de indicadores que faciliten la evaluación y la autoevaluación. Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad queremos impulsar, apoyar y acompañar este proceso. La excelencia clínica es una de nuestras líneas estratégicas y en su impulso hemos querido y cuidado que participen las sociedades científicas de enfermería. Quisiera aprovechar esta oportunidad para valorar y agradecer también vuestra implicación en el momento socioeconómico y en los retos que estamos afrontando. Es una obligación de todos los integrantes del sistema sanitario público garantizar su sostenibilidad para el futuro, protegiéndolo de las incertidumbres que generan los distintos avatares económicos. Y la enfermería juega un papel fundamental en la sostenibilidad del sistema sanitario público. Cada gesto, cada decisión de microgestión en el entorno laboral cotidiano, el más cercano
al paciente, el más cercano a la actividad diaria, pueden contribuir de forma certera y clara y ser determinantes en este buen camino de hacer eficiencia. Soy consciente de ello y por eso requiero y requerimos vuestro compromiso y colaboración permanente. Requerimos vuestro compromiso como compromiso con los pacientes y con el sistema sanitario público en España. Sin más, querido presidente, sabiendo que estamos en una tarea conjunta de todos los responsables, en un momento de gran reto, en un momento de gran interés, en un momento que nos abre un futuro de ilusión, de retos y de esperanza, en un momento en el que podemos perfilar el futuro de la profesión de la enfermería, podemos perfilar el futuro del cómo realizar la gestión clínica, la práctica clínica en la enfermería, en nuestro sistema sanitario y, por tanto, en un momento en el que podemos perfilar también el futuro del hacer en nuestro sistema sanitario. Y sin más, espero que esta jornada sirva, estoy segura de ello, para afianzar más la gestión clínica enfermera y su futuro mediante el intercambio de experiencias en atención especializada, atención primaria, en el ámbito internacional. Muchísimas gracias a todos. Yo no voy a dar una lección magistral, lo que sí voy a hablar es en este momento de la tarea que tengo por delante, como secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo y también de alguna manera lo que tiene que ver en esa tarea, lo que podéis hacer, lo que ya estáis haciendo, muchos de los enfermeros y enfermeras, y especialmente lo que toca hacer en el ámbito de la salud. Como ha explicado Pilar, tuve la suerte en el año 96 también de formar parte de aquellos gobiernos. En aquel momento me ocupé de dos tareas, pero muy especialmente durante más tiempo fue el Plan Nacional sobre Drogas, que, como bien sabéis, pues entre otras muchas funciones, tienen básicamente las funciones de prevención y asistencia de las toxicomanías. Y en ese contexto, que evidentemente es un contexto social y sanitario, tuve la suerte de cooperar muy intensamente con el Consejo General de Enfermería, que nos ayudó como institución, como consejo, pero sobre todo que abrió también las puertas al papel que la enfermería podía y puede y debe seguir jugando en el ámbito tan importante de lo que significa la prevención, es decir, que es una política de salud pública y lo que también es la asistencia. Máxime en un momento en el que las toxicomanías, en el sentido amplio, es decir, son en este momento unas conductas, desgraciadamente, entre comillas, muy normalizadas, muy integradas en patologías que probablemente muchos de vosotros en vuestra gestión profesional veis en atención primaria y no primaria, pero básicamente ya en atención primaria, en donde se ha incorporado claramente el fenómeno del alcoholismo, hoy tan presente entre nuestra población especialmente juvenil, y en donde, por lo tanto, la formación, la capacitación, la implicación de los profesionales de la enfermería pues tienen una enorme importancia. Cada día más en ese terreno pues habrá que buscar precisamente la normalización de la asistencia y también el papel de la prevención en un fenómeno que afecta, como digo, muy extensamente. Bueno, pues si en ese momento tuve la suerte de tener la cooperación, la implicación del Consejo de Enfermería y de los enfermeros y enfermeras, pues también espero que en la tarea que tengo por delante, es decir, pueda tener la implicación y la participación de los profesionales de la enfermería, que como os diré, ya también estáis haciéndolo de forma muy intensa. Estos días he tenido la oportunidad de charlar con vuestra compañera, es decir, que me ha informado precisamente muy activamente del papel que sigue la Fundación durante mucho tiempo, de la Fundación vinculada al Ministerio de Sanidad, en el papel precisamente de atención y de trabajo desde la enfermería, y así lo vamos a seguir haciendo. Tengo que empezar diciéndoos que hacerse cargo de la Secretaría General de Cooperación en un momento como este, pues es por una parte un reto apasionante, un reto bonito. La cooperación me ha gustado siempre, me he dedicado a ella, he sido diputado los últimos 7 años y he sido portavoz en mi grupo, he sido el responsable de la política de cooperación. Y tengo que deciros además, para vuestro orgullo, que he tenido a mi lado durante este tiempo como portavoz primero adjunto en el Congreso y después como portavoz en el Senado y persona clave a Elvira Velasco, es decir, que es también una compañera vuestra, es decir, enfermera,
Es decir, que tiene un profundísimo conocimiento de los temas de cooperación y muy especialmente de los temas de salud. Y no solamente un profundísimo conocimiento, sino que ella es una persona con un crédito importante. Es decir, el mundo de las organizaciones no gubernamentales, los profesionales, las organizaciones internacionales tienen un gran respeto por la posición de Elvira, que ha jugado un papel importantísimo y va a seguirlo jugando en este terreno. Por lo tanto, que sepáis que las personas que nos hemos ocupado precisamente de esos temas somos ella y yo, más ella que yo, porque lo ha hecho muy bien, pero que de alguna manera vamos a tener que seguirlo haciendo. Quiero deciros que, por lo tanto, habíamos trabajado, nos habíamos implicado, tenemos un proyecto, tenemos un programa, pero os he dicho que hacerse cargo en un momento como este de la cooperación al desarrollo, bueno, hacerse cargo de cualquier cosa en este momento, por bueno que parezca, es extraordinariamente un reto complicado. Siempre es muy agradable llegar a los sitios a gestionar cuando hay muchos recursos, cuando hay posibilidades de hacer muchas cosas, y todos creo que no tengo que explicaros con detalle que estamos en un momento en donde hacer cosas es muy complicado, ¿no? Es decir, hay pocos sectores en este momento que se vayan a librar de las reducciones presupuestarias. Como veis todos los días en los medios de comunicación, la disciplina presupuestaria es no una opción, sino una obligación. No hay opción a hacer lo contrario. Y, por lo tanto, si queremos ser un país respetado, valorado y que podamos obtener la financiación que necesitamos para sacar adelante nuestros proyectos, tenemos que cumplir esa rigidez presupuestaria que limita, por lo tanto, extraordinariamente muchas cuestiones. Y en ese contexto de la situación económica en la que no me voy a extender, pues podéis imaginaros que hay áreas donde requiere mucho más esfuerzo de explicación realmente por qué seguimos haciendo cosas, cuando hay gente que nos pregunta, bueno, con lo que está cayendo en España, ¿qué estáis haciendo y por qué se os ocurre seguir haciendo cooperación al desarrollo por el mundo, ¿no? Y es verdad que también, por lo tanto, en ese contexto, pues es inevitable producir también reducciones presupuestarias que personalmente a mí me gustaría que no sucedieran, porque me gustaría poder tener un margen mayor de maniobra, pero que en un momento como este, pues todos tenemos que de alguna manera aportar nuestras reducciones, todos tenemos que aportar también nuestros esfuerzos, pero y por lo tanto usar mejor los recursos, ser más eficientes y, dicho casi en un mensaje marketingiano, pues hacer más con menos dinero. Es decir, tenemos que ser capaces de ser más creativos, ser más eficientes en nuestra gestión, elegir mejor nuestros objetivos y, por lo tanto, hacer, como digo, más con menos. Y en ese contexto, pues es muy importante saber qué nos va a tocar hacer. ¿Qué nos va a tocar hacer? Pues nos va a tocar priorizar muy bien qué sectores son los que vamos a trabajar y dónde los vamos a trabajar. En los últimos años, para que os pongáis en situación, España ha estado presente en 60 países. Para una potencia media como nosotros, estar presente en 60 países significa un esfuerzo brutal. Para que también tengáis un elemento de comparación, países que tienen una situación económica mejor y que tienen una potencia económica mejor y que tienen una tradición mayor que la nuestra de acción exterior, por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido está presente en 27 países en cooperación al desarrollo. Nosotros lo estábamos en 60 países. Así podría ir desgranando país a país que pudiéramos ubicarnos donde comparar, ¿no? Por lo tanto, primera acción que tenemos que hacer, elegir bien en qué países vamos a estar. Es decir, por lo tanto, dónde nuestra inversión va a ser más eficaz y dónde, por lo tanto, el impacto de nuestra cooperación va a tener más importancia. Por lo tanto, primer tarea en la que yo voy a estar implicado, una reducción geográfica de los países donde vamos a estar. Ya os puedo decir que vamos a salir de muchos países en donde España no tiene ni tradición, ni tiene presencia, ni tiene casi embajadas, ni tiene, por lo tanto, capacidad de que el impacto de nuestra cooperación sea importante. ¿Dónde vamos a estar? Pues vamos a estar en los países más pobres de América Latina, es decir, no en toda América Latina. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que hoy España esté en Argentina o en Chile o en Uruguay o en Brasil, que son potencias ya económicas y que, por lo tanto, la cooperación no tiene sentido. Sí tiene sentido que estemos en Centroamérica, en Haití, que estemos en los países andinos más pobres, como es Bolivia, como es Ecuador, o como es Perú, a pesar de que el señor Bill Gates considera que Perú no es objetivo de la cooperación, pero nosotros sí consideramos que Perú es un país susceptible de tener la cooperación, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar en los países más pobres de América Latina. Vamos a estar también en los países de la ribera del Mediterráneo, es decir, desde Marruecos a Egipto.
¿Por qué? Pues porque primero son países vecinos, es decir, con nuestra situación geográfica. Segundo, porque evidentemente, es decir, España quiere cooperar y ayudar a que se estabilicen democráticamente estos países y se desarrollen, porque en ello nos va mucho. Y tercer área en la que vamos a estar, solamente vamos a estar en el África subsahariana, en la parte occidental de África. Es decir, vamos a estar allí donde España tiene una presencia, unos intereses y una posibilidad de hacer impacto. Por lo tanto, vamos a reducir también extraordinariamente nuestra presencia en África para centrarnos en el África occidental, en el África subsahariana, es decir, países como Mauritania, Senegal, es decir, donde Mozambique incluso, donde España tiene una larga tradición de presencia con el centro de Manisa en malaria, tuberculosis y sida, en donde nuestra cooperación va a tener, por lo tanto, un impacto importante. Eso es donde vamos a estar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer aquellos sectores en los que España tiene una experiencia, en los que España tiene un know-how, como se podría decir en inglés, o donde podemos aportar un valor añadido. ¿Cuáles van a ser esos sectores? Pues uno de ellos, y el más importante, precisamente va a ser el sector de la salud. El sector de la salud en el sentido más amplio, es decir, entendiendo también salud, saneamientos, agua, higiene, prevención. Es decir, por lo tanto, en el sector de la salud España va a estar, ¿no? Porque vamos a estar en los servicios sociales básicos, educación, salud, saneamientos. Vamos a estar en gobernabilidad, es decir, en lo que significa estabilizar y dar fortaleza a países extraordinariamente vulnerables. Es decir, por lo tanto, hoy sabemos que la corrupción es un lastre para el desarrollo y, por lo tanto, el fortalecer los países, el hacer instituciones fuertes, democráticas, que tengan capacidad de enfrentar situaciones es muy importante para el desarrollo. Por lo tanto, vamos a trabajar en sectores de gobernabilidad, de servicios sociales básicos, salud y educación, saneamiento, y en otro gran tema, es decir, que tiene vinculación, que es el concepto amplio de seguridad alimentaria, que incluye básicamente agricultura y lucha contra el hambre, ¿no? Es decir, y esto, seguridad alimentaria también, servicios sociales básicos, son además coincidentes con los objetivos del milenio. Como sabéis, España firmó en el año 2000 el objetivo que marca Naciones Unidas precisamente de aquí al 2015, que es luchar, tener 15 grandes objetivos que llamamos los objetivos del milenio, ¿no? Para que realmente en el año 2015 podamos evaluar si realmente el mundo ha mejorado y ha prosperado y ha obtenido parte de esos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues precisamente marca temas tan importantes como reducir la mortalidad infantil, como reducir los riesgos precisamente de muerte en las mujeres en el fenómeno de los partos, es decir, tan importantes como la salud, es decir, de las mujeres, es decir, como el empoderamiento de las mujeres. Es decir, todos esos objetivos del milenio que tienen que ver con los sectores que nosotros vamos a trabajar, por lo tanto, son realmente el leitmotiv de nuestra acción. Es evidente, y no quiero dejar de decirlo, que también cuando se firmaron los objetivos del milenio, todos los estados que firmamos los objetivos del milenio, firmamos también un objetivo de financiación. Y a todo el mundo le suena el famoso tema del 0,7. El 0,7 es, de alguna manera, es el objetivo que se puso Naciones Unidas, que nos pusimos todos los países firmantes de esa declaración, entendiendo que si destinábamos el 0,7% de nuestros recursos al desarrollo, podríamos llegar a obtener las cifras óptimas para financiar el desarrollo. Bueno, no tengo que deciros que en eso es evidente que ya hemos fracasado. Es decir, yo no quiero engañar a nadie y que evidentemente no se pueden generar expectativas que no se van a cubrir. En el año 2012, España debería haber llegado ya al 0,7. El anterior gobierno puso como meta y objetivo el 2012 para haber llegado al 0,7. Bueno, el año 2011, gestión del anterior gobierno, ya podemos saber en qué cifra realmente hemos estado. Por lo tanto, en el año 2011 vamos a cerrar con el 0,3%, es decir, menos de la mitad de lo que realmente teníamos que haber destinado a cooperación. Y el panorama no es mucho mejor. Y por lo tanto, no estoy criticando que el anterior gobierno haya cerrado el 2011 con el 0,30 porque tampoco van a mejorar las cosas. Es decir, la situación económica actual no permite precisamente tener demasiadas alegrías ni en este ni en ningún sector. Pero como he empezado diciendo, precisamente en este es donde además también en este momento la opinión pública, algunos sectores muy importantes también del sector de la opinión pública,
pues cuestiona que tengamos que estar recurriendo precisamente, o que tengamos que hacer determinadas políticas cuando estamos recurriendo precisamente a la financiación exterior. Es decir, cada vez que alguien escucha en los medios de comunicación que España ha puesto en la subasta del Tesoro X dinero y ha obtenido financiación al tanto por ciento, lo que quiere decir es que España es insuficiente en su financiación. Es decir, no tenemos recursos suficientes para cubrir nuestras necesidades y acudimos a buscar dinero fuera, ¿no? En ese contexto en el que España acude a buscar dinero fuera, pues hay mucha gente que se cuestiona qué hacemos al mismo tiempo dando créditos baratos o poniendo subvenciones o dando cuestiones a gente que cuando nosotros mismos no lo tenemos, ¿no? Es decir, por lo tanto, es complicado explicar que en este momento, a pesar de eso, hay que hacer una política, primero de política exterior de España, de presencia de España en los sitios, y segundo, de compromiso, es decir, con el resto de la sociedad, porque además todos sabemos que el desarrollo es también un fenómeno de estabilidad. Todo el mundo entiende o ha visto lo que ha sido, por ejemplo, la crisis de la inmigración en países desde Senegal o Mauritania, es decir, el momento más álgido de los cayucos, ¿no? Es decir, de gente buscando intensamente llegar a las Islas Canarias o llegar a las costas españolas, porque realmente, es decir, había situaciones de hambruna o había situaciones de un gran deterioro social y que buscan, es decir, pues buscan países europeos en donde tienen unas mejores expectativas de vida. Hoy sabemos que si ayudamos a estabilizar Senegal o Mauritania o Marruecos o Algeria, pues evidentemente frenaremos también de alguna manera esas avalanchas y esas llegadas masivas que somos incapaces, por otra parte, de gestionar. Es decir, porque en este momento España tiene entre nosotros a más de 5 millones de personas no nacidas en España, extranjeros, que por lo tanto ya es una cifra realmente muy importante en una situación de crisis política y social como la que estamos viviendo. Por lo tanto, la tarea que tenemos por delante es explicar a la opinión pública estas políticas. La tarea que tenemos por delante es hacer más con menos. La tarea que tenemos por delante es ser eficientes y no olvidarnos de los objetivos que firmamos, es decir, que nos comprometen como país, que es adquirir o llegar a los objetivos del milenio en el año 2015. Lo vamos a hacer, como os digo, en menos sitios y en menos sectores, pero lo vamos a hacer intentando buscar ser más eficientes. Y termino diciéndoos que en esa tarea básicamente de salud es donde yo espero encontrar la cooperación, la colaboración de tantos y tantos profesionales de la enfermería extraordinariamente formados, motivados y entregados en una tarea noble. Porque también es verdad que frente a las críticas que muchas veces se hace a la tarea o a los objetivos o a los objetivos no alcanzados, tenemos que saber que hay otros muchos objetivos alcanzados y que en esos objetivos alcanzados precisamente los profesionales de la enfermería han jugado un papel extraordinario. Es decir, cuando se transmiten muchas veces sensaciones de fracaso, yo tengo que deciros que no. Es decir, en este momento, especialmente en áreas, por ejemplo, como América Latina o en determinadas zonas de África, la mortalidad infantil ha bajado de una forma espectacular. La salud materno-infantil ha mejorado de forma muy notable. El acceso al agua en América Latina en este momento está en procesos de normalización de la higiene y del saneamiento. Es decir, que por lo tanto hay objetivos medibles, es decir, que se han alcanzado cuando las cosas se hacen bien. Y en ese papel, es decir, de también formar sistemas de salud, habéis tenido un papel extraordinario. Es decir, es vital, es fundamental, es decir, que los países tengan unos sistemas básicos de salud en donde la atención primaria, el contacto con los profesionales sea normalizado y se pueda realmente atender cuestiones básicas por las cuales mucha gente hoy tiene pues condicionada su salud. Por lo tanto, vamos a trabajar en formar sistemas de salud en atención primaria, pero también vamos a trabajar y no lo vamos a abandonar en lo que significa los grandes bloques o los grandes fondos globales como puede ser el SIDA, tuberculosis y malaria. Hay veces que se plantean las cuestiones como si fuera una elección. Tenemos que elegir entre formar sistemas de salud primarios o tenemos que elegir entre estar donando a grandes fondos verticales como puede ser el Fondo Global del SIDA, malaria y tuberculosis. Bueno, yo no creo que sea incompatible una cosa con la otra. Es todo lo contrario. Voy a intentar que sean compatibles. Es compatible ser capaces de montar un sistema de salud en el que atendamos las cuestiones más necesarias y urgentes y cercanas a la población, y es necesario también no olvidarnos de que la pandemia, por ejemplo, del VIH ha causado y sigue causando estragos en la población africana de una forma extraordinaria, y que gracias a fondos global como el SIDA se ha multiplicado por 10
se han multiplicado por 10 el número de personas en este momento que son atendidas con tratamientos antirretrovirales. Es tanto como decir que se ha multiplicado por 10, es decir, en este momento la supervivencia de la gente en África, ¿no? Es decir, eran 400.000 las personas que estaban siendo tratadas hace muy pocos años y en este momento son más de 4 millones de personas las que de forma regular y normalizada obtienen su tratamiento antirretroviral gracias precisamente a fondos como el Fondo Global del SIDA que están haciendo su tarea y su labor. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes que cuando se nos pide un sacrificio y estamos donando o estamos aportando recursos a esos fondos, estamos haciendo un tratamiento de gente que si no lo hiciéramos simplemente carecería de ese tratamiento y por lo tanto estaríamos condicionando evidentemente sus capacidades de supervivencia. Bueno, pues esta es la tarea apasionante, ilusionante, a mí personalmente me motiva extraordinariamente. Os puedo asegurar, y no lo digo como que haber decidido ir a esta Secretaría General es bonito, es apasionante, pero también es un sacrificio. Yo era diputado, era presidente de una comisión, vivía bastante mejor, no tenía tantos disgustos y hasta ganaba más dinero, porque la gente, es decir, cree que cuando uno va al gobierno gana, no, pues no, pierdes dinero, ¿no? Es decir, y decirte con esto que cuando uno toma determinadas decisiones, las tomas porque se siente comprometido y porque siente que es la gran oportunidad de hacer las cosas por las que siempre ha creído o en las que siempre ha creído. Por lo tanto, no van a ser fáciles momentos, no van a ser momentos para ir regalando cuestiones, van a ser difíciles, pero tienen la virtualidad de ser interesantes, apasionantes y de brindarte la ocasión de trabajar en lo que siempre has pensado. Y yo me gustaría encontrar en los profesionales de la enfermería pues también entusiasmo, ganas, ilusión, que sientan esta tarea, es decir, como una extensión natural de lo que es su vocación aquí por la salud y que piensen que España puede, debe hacer muchas cosas todavía y que en un mundo globalizado, que todos sabemos que es así, que lo es para la economía, que lo es para la comunicación, que lo es para la cultura, debe ser también un mundo globalizado para la solidaridad, debe ser un mundo también globalizado para la justicia y yo creo que el acceso universal a la salud es una obligación en la que todos estamos comprometidos. Muchas gracias y espero vuestra colaboración. Vamos a presentar a nuestro ponente, al que quiero agradecerle de forma muy, muy especial, no solamente la colaboración que siempre tiene con nosotros, sino la disposición permanente que tiene. Es un hombre que viaja aproximadamente 8 o 9 meses del año fuera de Ginebra, porque, claro, su función es estar rigiendo los destinos de la enfermería a nivel mundial y siempre está dispuesto para cuando le pedimos algo. Pilar, yo hace un momento le recordaba cómo cuando le pedimos que viniese a la celebración del 10º aniversario de Metas, aquí estuvo y siempre se le pide. Hace pocos días, bueno, no sé exactamente, Rafa, cómo es, revista, no es revista, ¿no? Nos pidió Íñigo un blog. Pero no lo pidáis más que no lo vamos a hacer, ¿eh? Pidió un artículo a David, lo llamamos, estaba en Japón, y en 24 horas hizo el artículo para que ese blog se inaugurara con ese artículo del director general del CIE. Por tanto, de verdad que no hay palabras de agradecimiento. David Benton es el director general del Consejo Internacional de Enfermeras desde octubre de 2008. Antes de eso estuvo 3 años en el CIE trabajando en políticas de salud y se especializó en reglamentación, en licencias y en formación. Él es enfermero generalista y especialista en salud mental y está en posesión de 2 máster universitarios de segundo ciclo. Y bueno, pues además, como él lo ha puesto aquí, yo no lo pensaba decir, pero lo diré también, que tenemos el honor de que es doctorando. En pocos meses presentará su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Yo creo que eso es un honor para nosotros, que el director general del CIE saque su tesis doctoral en España, en una universidad española. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en proyectos de investigación que él ha liderado a nivel internacional
y se lo he dicho en varias ocasiones que además de aprender mucho, lo que me ha encantado es la capacidad de liderar que tiene los proyectos y con personas de alto nivel en la formación investigadora de los 5 continentes. Y se ha formado de forma muy importante a lo largo de su vida y ha tenido puestos de mucha importancia. Ha sido director ejecutivo de enfermería en un organismo de salud pública en Londres, funcionario principal en la región septentrional y en Yorkshire, ejecutivo principal del órgano de reglamentación de enfermería de Escocia y director de enfermería de un sistema de salud universitario. Tiene premios y honores, yo voy a distinguir 2 o 3 nada más. En 1993 el premio inaugural de dirección de Nursing Standard y la beca de la Fundación Florence Nightingale, que sabéis que es la fundación del Consejo Internacional de Enfermeras, así como también del propio Real Colegio de Enfermeras del Reino Unido, el Royal College of Nursing del Reino Unido. Y en estos momentos, pues, voy a tratar de explicar un poquito. Todos hemos siempre oído hablar del Consejo Internacional de Enfermeras, pero el Consejo Internacional, y lo digo por el conocimiento, llevo muchos años en él y además he sido vicepresidente del mismo, es un organismo relativamente pequeño para el impacto mundial que tiene, que gestiona sus recursos. Yo ahí he visto la eficacia de la gestión de los recursos de una forma extraordinaria y con un dinero muy limitado realmente realiza una labor en 140 países del mundo extraordinaria. En 3 grandes pilares, él luego nos lo explicará, pero fundamentalmente en las políticas de reglamentación de la profesión. Lleva 100 años reglamentando a la profesión de enfermera. Casi todas las guías que hemos conocido todos y por las que hemos aprendido las han elaborado previamente y en el Consejo Internacional, la política socioeconómica, sociolaboral y la política académica. Y hoy nosotros gozamos de un buen sistema nacional de salud, de un buen sistema educativo, de una reglamentación enfermera muy avanzada en nuestro país, pero ahora nos tenemos que colocar también en países del tercer y el cuarto mundo donde no existe casi nada de esto. Y la función precisamente del CIE es ayudar, contribuir con estos países a que los estándares de la profesión suban y vayan aproximándose en todos los países del mundo. Y bueno, pues tiene un reto importante, y es que en los 114 años que ya el CIE tiene, es el primer hombre que ocupa el sillón de director general. Con lo cual eso para los hombres también es importante ver si lo hace bien para que nos deje en buen lugar, porque es el primer director ejecutivo. El Consejo Internacional es una organización de origen anglosajona, por lo tanto su órgano de gobierno, que es de carácter representativo, tiene esa función de gobierno representativo, pero el gobierno, la gobernanza de la organización está bajo la responsabilidad del director general. Es como si fuese el CEO, el consejero delegado de una gran empresa. Así es que lo único que puedo es, una vez más, en nombre de la enfermería española, dar las gracias al señor David Benton por la generosidad, una vez más, que ha tenido de estar con nosotros. Muchas gracias, David. Gracias. Creo que muchos de ustedes saben que nací en Escocia, pero creo que una pequeña parte de mi corazón vive aquí, en España. Cuando vengo a este país, siempre recibo una calurosa bienvenida, como si fuera parte de la familia. Y yo creo que se trata de la familia enfermera del mundo, algo que realmente marca la diferencia. Por lo tanto, me gustaría dar las gracias al Consejo y a Máximo González Jurado en particular por toda la labor que ha realizado en este país y en todo el mundo, y también por haberme invitado a la jornada de hoy. Sé que es tarde. Sé que todos somos enfermeros y enfermeras. Y como enfermeros y enfermeras, a menudo no pensamos en nuestra propia salud. Cometemos excesos, nos levantamos muy pronto, nos vamos a la cama muy tarde y trabajamos demasiado intensamente. Por consiguiente, lo que voy a hacer es intentar centrarme en 2 o 3 aspectos clave que, en mi opinión, se derivan del debate de hoy. Mirar hacia el futuro nos ayuda
En primer lugar, porque nos permite detectar los problemas de forma precoz, a la vez que nos da oportunidades de resolverlos. Actos como este, a menudo, pueden permitir estimular ideas en todos los demás. Uno de los miembros de la última mesa redonda ha dicho algo que, en mi opinión, resumen perfectamente un concepto muy importante para el futuro de la enfermería en el mundo y también aquí en España. Esta persona dijo: tenemos que aumentar la visibilidad de la enfermería. Pero yo iría un poco más allá. Aumentar la visibilidad no es suficiente. Debemos cambiar la imagen de nuestra profesión, de forma que la población entienda que la situación ha avanzado, las cosas han cambiado y podemos realizar una aportación aún mayor que en el pasado. Por lo tanto, me voy a concentrar en el tema de la imagen de la enfermería. Se ha hablado mucho sobre la importancia de las enfermeras en las posiciones o cargos de gestión. Hemos analizado distintos planteamientos y modelos, tanto en hospitales como en centros de atención primaria, y también hemos hablado mucho de distintos cargos y estructuras. Todo esto es importante, pero me gustaría sacar a colación un tema diferente. Muchos de ustedes trabajan en organizaciones muy grandes y complejas también. Y cuando yo era director de enfermería de una gran institución, era consciente de que puede ser realmente difícil saber qué está sucediendo y afrontar las situaciones. Por lo tanto, les voy a hablar de las redes sociales y cómo podemos trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades como gestores en el sistema sanitario. Hemos abordado una serie de tendencias que afectan a la profesión, la globalización, el cambio demográfico y los avances tecnológicos. En breve comentaré estos temas, pero en primer lugar me gustaría hablar de algo que en mi opinión es fundamental. En España, en numerosos lugares de Europa, así como también en otras partes de Europa, nuestros gobiernos están afrontando grandes dificultades para poder mejorar la situación financiera de los distintos países. Por suerte, algunos de nuestros gobiernos, ministros de Sanidad, han tomado el camino fácil. Han dicho: vamos a recortar unos cuantos puestos por aquí, vamos a dejar de invertir en esto y en esto otro, pero sin pensar en las consecuencias a largo plazo de sus acciones. En mi opinión, como enfermeras y enfermeros gestores, tenemos la responsabilidad de presentar alternativas a esos recortes draconianos que vemos en numerosos países. En algunos países el recorte ha llegado a ser de un 25% en el presupuesto sanitario. Permítanme hablarles de una persona que para mí fue muy importante. Una enfermera, se llama Cecilia Chapman. No pueden ver los detalles, los datos que aparecen en la pantalla porque está escrito muy pequeño, pero les diré por qué es un ejemplo importante. En sus instituciones seguro que cuentan con personas como Cecilia Chapman. El problema es que son personas invisibles. Lo que hacemos es colocar a las enfermeras de forma que todas tengan el mismo aspecto, tienen el mismo uniforme. Por lo tanto, conseguir que una enfermera destaque es difícil. Pero como líderes, cuando detectamos a estas personas, tenemos una gran oportunidad ante nosotros. La idea era crear un sentido de comunidad en un sistema sanitario complejo.
Yo, en aquellos tiempos, era responsable de un hospital de 2.000 camas y 8.500 enfermeras y enfermeros distribuidos por una geografía más amplia que la de Bélgica. Sin embargo, contábamos con numerosas instituciones más pequeñas, teníamos clínicas de atención primaria, hospitales en los que se impartía formación, pero no había interrelación entre ellos y, por lo tanto, ¿cómo se podría construir un sentido de unidad, una buena comunicación con un servicio tan fragmentado? Se trata de buscar una modalidad, una serie de prioridades que todos podamos compartir. Ahí podrán ver un pequeño triángulo amarillo. En el centro se encontraba la palabra cambio y en los bordes del triángulo, abajo a la izquierda, vemos sujeto, motor y arquitecto. Porque si el servicio sanitario ha de cambiar, entonces el grupo más importante de ese servicio, ese colectivo, debe cambiar. Por lo tanto, nosotros estaremos sujetos al cambio. Y somos muchos. Si el ministro de Sanidad desea un nuevo sistema sanitario, nosotros vamos a ser el motor de ese cambio, porque vamos a ser quienes lo impulsemos. Pero lo importante es que tenemos voz. Lo importante es que podamos contribuir a diseñar ese cambio, que seamos los arquitectos del cambio. Precisamente por eso necesitamos enfermeros que ocupen cargos de gestión importantes, desde el gobierno hasta el ámbito clínico. Es de importancia vital. No podemos concentrarnos solamente en un único nivel. Se trata de palabras muy bonitas, pero al fin y al cabo, una enfermera de salud mental que trabaja en la seguridad de su unidad y una matrona que trabaja en la comunidad. Y, por otro lado, una enfermera especialista que trabaja en el área de admisión de urgencias. ¿Cómo pueden todas estas personas con perfiles distintos tener una visión compartida? Ahí pueden ver 3 recuadros a la derecha. Y todos estuvimos de acuerdo en este concepto. La enfermería, para avanzar, ha de prestar cuidados de calidad. Una matrona, una enfermera de salud mental y una especialista de urgencias pueden tener planteamientos distintos o labores distintas, pero todas desean prestar cuidados de calidad. También estuvimos de acuerdo en que ninguno de nosotros queríamos ser víctimas, queríamos ser arquitectos, queríamos poder modelar el futuro multidisciplinar. Es decir, que las enfermeras pudieran contribuir al futuro en su totalidad, es decir, tratarse de igual a igual con los profesionales de otras disciplinas. Todos podemos compartir esa visión independientemente del ámbito concreto de enfermería del que nos ocupemos. Y por último, reconocíamos que la formación que yo recibí hace 35 años no iba a bastar para cubrir las necesidades de los ciudadanos hoy día. Y por consiguiente, nosotros debemos desarrollar nuestras capacidades. Y con estos 3 conceptos pudimos alcanzar acuerdos. Cuando la junta directiva del hospital y el director habló con las enfermeras, escucharon siempre el mismo mensaje, es decir, prestar cuidados de calidad, tener un futuro multidisciplinar y desarrollar las capacidades necesarias para poder prestar estos servicios de calidad. De esta forma quedó claro que las enfermeras seguían una única dirección, independientemente de que trabajaran en una unidad de salud mental o de maternidad. Todas las enfermeras y enfermeros se movían en la misma dirección. Se trata de encontrar ejemplos de este tipo y compartirlos, y esto fue muy útil para celebrar los trabajos exitosos y reconocer el buen trabajo de muchos compañeros. Yo fui enfermero en plantilla durante mucho tiempo y mi gestor
Me llamaba cuando hacía algo mal, pero cuando hacía algo bien nadie me decía nada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reconocer y promover las buenas prácticas. Esto se hizo hace 10 años. Si yo ahora hiciera clic en el dibujo, podría ver un vídeo de esa enfermera comentando lo que hace o lo que está haciendo. Porque no hay nada mejor que la pasión que ponemos al hablar de lo que hacemos. La gente lo siente, lo percibe. Y esto es lo que tenemos que hacer para cambiar la opinión de los pacientes, de otros profesionales, de los ciudadanos y de los políticos. Es decir, tenemos que hablar un lenguaje que los demás comprendan. La evidencia es muy importante. Y en el margen inferior izquierdo tenemos algunos ejemplos. Pero todo esto es para fortalecer el mensaje de que lo que nosotros decimos está basado en la evidencia, pero la gente lo que hace es escuchar una historia y tenemos que comunicar bien. Esta enfermera o este grupo de enfermeros lo que hizo fue crear un mensaje al fin y al cabo. Obtuvieron buenos resultados. Esta enfermera ahorró al Hospital de Aberdeen, universitario, $500,000 durante un año gracias a las actuaciones de enfermería que ella introdujo. Permitieron un gran ahorro de costes. Y aquí tengo otros ejemplos de otras enfermeras en la misma institución que permitieron un ahorro similar de costes. Por consiguiente, diseñar de nuevo los servicios, equilibrar las finanzas, es algo que se puede lograr siempre y cuando se demuestre la calidad del servicio y se desarrollen las funciones de las enfermeras y los enfermeros. Lo tenemos que hacer de forma que podamos crecer profesionalmente y cumplir los retos del futuro. Si queremos modelar el futuro, si queremos tener influencia y ocupar cargos de gestión, debemos encontrar este tipo de ejemplos y compartirlos, difundirlos ampliamente, utilizando hojas Excel, por ejemplo, como yo he mostrado antes. Puede ser una gran herramienta. Muchas veces una historia contada por una enfermera es una gran herramienta de comunicación. Cuando fui a esta institución, había algo de desorganización. Era una institución grande, compleja. Para entrevistarme se reunió un grupo de enfermeros de nivel medio que no se conocían, y eso me hizo pensar que había un problema. ¿Cómo era posible que no se conocieran? ¿Y cómo podían trabajar en aras de un objetivo común si no se conocían? En esta estructura tan grande y tan compleja, yo no podía dedicar 2 años de tiempo intentando hablar con todo el mundo. Yo tenía que saber cómo trabajaba este grupo de personas, cómo se comunicaban entre sí. Necesitaba saber quiénes eran las personas clave de este grupo. Comprendiendo esto, podía conseguir información y después comunicarla. Por consiguiente, conocer bien la estructura formal es importante, pero la estructura informal, es decir, cómo se comunican las personas entre sí, es decir, las redes sociales, es una herramienta realmente poderosa. Basta formular 2 preguntas. ¿A quién facilitas información? Y ahí se puede hacer un listado de todas las enfermeras o enfermeros gestores importantes en la organización. Y después se puede formular otra pregunta. ¿De quién recibes información? Y ahí eso se puede introducir en un software y la imagen que sale es parecida a la que ven en la pantalla. La que generamos nosotros era muy compleja, pero de esta forma yo he podido ver que había personas a las que yo hablaba y estas personas trasladaban el mensaje. Pero había otras personas que me decían: dime qué está pasando en la organización, pero ellos
Lo sabían, porque se informaban en la fuente adecuada. Por consiguiente, comprender esta dinámica permitió amplificar y mejorar las potencialidades del cargo de director de enfermería. A veces se producen cambios muy rápidos en el liderazgo y si queremos demostrar nuestro valor, nuestra aportación como enfermeros y enfermeras, evidentemente tenemos que comprender cómo funcionan estas redes sociales y de comunicación. Al entrar en una organización hay que comprender bien cómo funciona, cómo son las relaciones y de esa forma se puede avanzar más rápidamente. Por consiguiente, mi conclusión es que tenemos que dedicar más atención a que la imagen de la profesión sea buena, a reconocer la buena labor de las enfermeras y trasladar las buenas prácticas. Tener en cuenta a todas las partes interesadas, los políticos, los demás profesionales y tener en cuenta toda la estructura formal así como la informal. La Organización Mundial de la Salud en 2009 su director general realizó una declaración. Los líderes sanitarios tienen que estar preparados para, de forma inequívoca y con evidencia, defender la salud de los ciudadanos en momentos de crisis. Se refería a la crisis económica y financiera y también se refería a algunas de las catástrofes que se estaban produciendo en el mundo. Y esta es la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Cuando vemos que está sucediendo algo, tenemos que poder actuar. A veces asusta, pero tenemos que poder actuar con nuestras organizaciones. Un órgano independiente como el Consejo General de Enfermería de España puede servir. Tenemos que utilizar su autonomía para que hable y diga la verdad, de forma que a todo el mundo le quede claro cuál es el mensaje cierto y certero. La buena noticia es que si hay un buen liderazgo enfermero y una buena gestión enfermera, entonces se puede crear un ambiente de trabajo positivo. Hay evidencia al respecto, tal y como hemos escuchado antes. También sabemos que si hay líderes visibles, pues la gente comienza a copiar sus comportamientos. Uno puede estar muy cómodo en su propio despacho, pero para poder influir hay que salir del despacho. Hay que obtener visibilidad, hay que conocer la estructura, celebrar reuniones fuera del despacho, en los pasillos, fuera, para obtener visibilidad, ver lo que sucede en todos los rincones de la institución. El personal estará más satisfecho y también el personal estará menos estresado, porque el personal entenderá que comprendemos que están estresados y eso muchas veces ayuda a reducir un poco el estrés. Y también tenemos que incrementar la comunicación y todo esto permite que se presten mejores cuidados a los pacientes en un entorno seguro. No voy a entrar en todas estas tendencias porque me gustaría hablar de las oportunidades y no de las amenazas. La globalización es una realidad. De las 100 economías más importantes del mundo, 63 son empresas, no países, empresas. Por lo tanto, si tenemos en cuenta el funcionamiento del mundo, podemos afirmar que las acciones de una organización pueden tener un gran impacto en todos los demás. Esto implica que nuestros ministros de Sanidad cada vez hablan más entre sí y trabajan conjuntamente. Nosotros, como enfermeros y enfermeras, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que aprender los unos de los otros. Tenemos que tener en cuenta los problemas que se han afrontado aquí, las soluciones que se han aplicado. Y tenemos que ver cómo se pueden aplicar esas soluciones en nuestro propio país.
Y no ser reacios a hacerlo pensando que es algo que se ha inventado en otro país y que por eso quizá no sea bueno. Y pensar también qué es lo que está sucediendo en Mongolia o en otro país y qué influencia puede tener aquí. Tenemos que tener una familia global, mundial, tenemos que aprender los unos de los otros. Y tal y como ha dicho Máximo, es muy importante aprovechar la oportunidad de aprender también en distintos entornos, en distintas culturas. El cambio demográfico. Se ha hablado mucho sobre este tema. En 2020 habrá 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Habrá un incremento de 233% en las personas mayores de 80 años entre 2008 y el año 2040. Yo espero ser uno de ellos si Dios me lo permite. Estos son sus datos. Esta es la forma de su estructura demográfica. Y aquí se ve claramente que ustedes tienen que pensar cómo van a planificar el futuro. Habrá más personas con otros problemas. Habrá un alto índice de Alzheimer, más enfermedades no contagiosas. El cáncer será una enfermedad más bien cronificada. Y el índice de natalidad se está reduciendo. Por consiguiente, habrá menos personas que puedan prestar cuidados a las personas ancianas, cuyo número habrá aumentado, y nosotros seremos esos ancianos. Por lo tanto, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que comenzar a trabajar ahora. Tecnología. Podríamos dedicar un día entero a hablar de la tecnología. Pero en cualquier caso, hay un concepto fundamental: el acceso, cada vez mayor acceso. El Consejo de Enfermería está haciendo un gran trabajo a la hora de reunir mucha información y hacerla accesible. Nosotros sabemos, según las investigaciones, que cuando hay investigación y hay evidencia y es fácil acceder a la evidencia, entonces se utiliza esta a la hora de tomar decisiones. No es lo mismo ir a una biblioteca un sábado por la mañana que tener la información accesible para poder tomar cualquier decisión. La tecnología es una competencia clave para las enfermeras clínicas y también para los gestores. Todos debemos ser competentes y debemos encontrarnos cómodos con la tecnología. El futuro de la enfermería. Tenemos que pensar de forma estratégica en relación con nuestras acciones. No solamente tenemos que abordar el primer problema que se nos presenta, sino que tenemos que tener claro a dónde queremos ir, qué dirección queremos seguir, qué camino debemos emprender con la menor resistencia posible para alcanzar el objetivo. Para eso deberemos tener grandes habilidades de comunicación y también tenemos que ser buenos en las negociaciones. No siempre podremos conseguir hacer las cosas como queremos nosotros, pero si somos buenos negociando y buscamos soluciones que permitan que todo el mundo gane un poco, entonces podremos avanzar. No nos debemos de avergonzar del hecho de que tenemos una responsabilidad respecto a la profesión, al paciente y cada vez más respecto a otros profesionales y políticos. Por lo tanto, debemos reconocer que se trata de grupos y colectivos muy distintos con necesidades distintas y tenemos que ser hábiles a la hora de satisfacer todas estas necesidades. Tenemos que poder inspirar confianza a todos estos grupos. Para que nos vaya bien en las negociaciones, entonces la confianza es un valor fundamental, una piedra angular. De esta forma podremos forjar alianzas con los demás y podremos influir en la elaboración de políticas públicas. Abordar los problemas de hoy día es importante, pero modelar el futuro para mañana es fundamental para poder tener un sistema sanitario que funcione y las enfermeras puedan desempeñar un papel importante. Por lo tanto, tenemos que defender nuestros intereses, nuestro desarrollo profesional y tenemos que pensar en la atención primaria, en nuevas formas de prestar atención sanitaria. Tendremos que intervenir cada vez antes.
tenemos que intervenir antes de que las personas, los pacientes, terminen en el hospital. Para concluir, me gustaría citar una frase de Leonard Sweet, que afirmó lo siguiente: el futuro no es algo en lo que entramos. El futuro es algo que creamos. Pero para hacerlo, necesitamos aprender de las buenas prácticas y de los errores del pasado. Y también tenemos que ser creativos e innovadores, aquí, ahora, en el presente. Y también tenemos que tener una buena visión de futuro. Y aquí todos ustedes pueden ofrecer su aportación, dialogando, trabajando conjuntamente con el CIE y con los colegas y compañeros de todas las partes del mundo. Me gustaría darles las gracias a todos ustedes por su atención. Sé que es muy tarde y aprecio muchísimo que se hayan quedado hasta el final para escuchar toda la conferencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Creo que no me equivoco si doy las gracias en nombre de todas y de todos al director general del Consejo Internacional de Enfermeras por su aportación y sobre todo por la labor que está haciendo en beneficio de las personas que lo necesitan en todos los países del mundo y sobre todo en aquellos realmente que más lo necesitan. Yo que he tenido la oportunidad de estar con él en muchos momentos, en muchos países del mundo y sobre todo en estos que tanto lo necesitan, sé la labor que está haciendo el CIE, sé la labor que está haciendo el director general del CIE y lo único que tengo son palabras de agradecimiento para nuestro Consejo Internacional de Enfermeras y para su director. Muchas gracias, David. Y yo creo que ya en el límite del abuso pues voy a hacer muy rápidamente, pero no voy a presentar, simplemente, bueno, si lo han puesto allí ya, quizá por un segundo, no os preocupéis, que yo no voy a agotar tiempo ninguno, ¿eh? No voy a... Pero eso es porque, me imagino que es porque habéis dicho que no voy a agotar tiempo ninguno. Bien. Claro, me hubiese gustado esto un poquito con más calma, pero no es correcto el agotar más tiempo allá. Pero sí que nosotros, hace un ratito cuando estábamos en la otra salita de al lado con una pantalla de televisión siguiendo, porque quiero deciros que hemos escuchado a todas y a todos y hemos estado viendo todas las presentaciones y hemos disfrutado mucho. Lo que pasa es que al mismo tiempo teníamos que atender también a visitas o a personas. Pero no hay palabras de agradecimiento para lo que habéis hecho, lo digo sinceramente. Desde la enorme experiencia que tenéis, haber tratado hoy de volcarla aquí en beneficio de todos nosotros, no hay palabras de gratitud. Le decía a una compañera nuestra que la he perdido por ahora, a Encarna, no sé por dónde andas. Como es chiquita no se la ve. Encarna, sabéis que es miembro del Consejo General en representación precisamente de los gestores, y estaba Rafa por aquí también, que también es el otro vocal de gestión de enfermería, que a su vez es presidente del Colegio de Enfermeras de Cádiz. Y hemos tenido una serie de reuniones y de conversaciones con directoras de enfermería de distintos puntos de España, donde nos iban contando sus inquietudes, sus necesidades, y esto fue lo que nos motivó a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Porque como es un grupo más pequeño, muy importante, pero más pequeño, quizá está un poco, en mi opinión, más desprotegido. Y casi siempre lo que hacemos es que las grandes organizaciones nos ocupamos más de los grandes grupos que de los pequeños grupos que tanto lo necesitan. Y no por regalar el oído, porque sería ridículo a estas alturas de mi vida, pero sí decir que lo que se ha hecho desde la gestión enfermera en este país por el Sistema Nacional de Salud y por la propia profesión de enfermería, algún día habrá que reconocerlo. Algún día habrá que reconocerlo, porque hay un antes y un después. Yo recuerdo cuando estábamos en los hospitales con nuestras enfermeras jefes y lo que es el mundo de la gestión enfermera. Y creo que se ha hecho tanto, y que ha ido a tal nivel de desarrollo la profesión enfermera, y además han tenido que hacer, o habéis tenido que hacer un esfuerzo grande porque
algunas o muchas de vosotras tampoco teníais en ese momento la formación necesaria para poder realizar una labor de tanta responsabilidad. Pero ese camino que se ha conseguido con tanto esfuerzo y con tanto buen hacer, lo tenemos que potenciar más. Y ayer decíamos, en una reunión que tuvimos preparatoria, ni un paso atrás, ni uno siquiera, ni medio vamos a hacer. Al contrario, hay que seguir avanzando. Y a pesar de los disgustos y de los enfados que nos llevamos todos los días cuando vemos cosas que no nos gustan en nuestro Sistema Nacional de Salud, creemos tanto en él y lo queremos tanto que tenemos la obligación ética todos de apoyarlo, de trabajar por él. Y a veces tragarnos cosas que no nos gustan, pero tenemos que hacerlo. Y nosotros, en la medida de lo posible, lo que queremos ver si podemos contribuir a fortalecer la gestión enfermera. Tengo que pedir disculpas a algún compañero o compañera que le haya faltado un poquito de tiempo, que hubiese querido expresar más, pero vamos a tener la oportunidad. Ahora después lo vamos a explicar un poquito. Nosotros queremos, lo dije esta mañana en el acto inaugural con nuestra secretaria general, que se institucionalice dentro de los estatutos de la organización colegial la gestión enfermera como parte fundamental de la práctica enfermera. Está reconocido por ley. La Ley de Ordenación de las Profesiones, lo expliqué esta mañana, una de las funciones clave que le da al profesional sanitario es la de gestión clínica. Vamos a institucionalizarlo y a potenciarlo jurídica y formalmente. En este sentido, decir que hemos hecho un encargo y que antes de presentarlo públicamente nos gustará consultarlo con vosotras, con las que podamos. Nosotros tenemos una empresa de estudios sociológicos de las más importantes que hay en este país y cada varios meses hacemos un estudio sociológico importante. No podemos hacer muchos porque son muy caros, pero hacemos estudios de temas que interesan a la opinión pública, al sistema sanitario y a la propia profesión. Bueno, pues hemos hecho un encargo profesional que va a ir dirigido a la sociedad en su conjunto y a la profesión enfermera sobre la gestión enfermera y el impacto y la repercusión que tiene. Va a tener una muestra importante, aproximadamente 4.000 encuestas en todo el territorio nacional, y lo que sí os vamos a pedir es, vamos a contar con las personas que tenemos más próximas, no próximas solo geográficamente que también, sino más próximas en cuanto a nuestra relación, para que nos ayudéis a elaborar la encuesta y luego los resultados de esa encuesta para presentarla, porque queremos que tenga un gran impacto nacional y empezar a poner en valor lo mucho y bueno que se está haciendo en la gestión enfermera. Y como hemos dicho a lo largo del día y de ayer, hay que crear una red. Hay que crear una red nacional, pero que tiene que interrelacionarse con las redes que el propio CIE tiene ya en estos momentos establecidas. Acaba de decir nuestro director general la importancia que tiene que sepamos qué se está haciendo en cada lugar del mundo. Esto nos enriquece a todos y por lo tanto es muy importante. Y nosotros lo que queremos es ayudar a generar esta red para que en red dentro de nuestro Estado español y en red europea, en red internacional, ver cómo podemos conocer, aprender y también, ¿por qué no?, enseñar algunas de las cosas que estamos haciendo bien en nuestro propio sistema. Estos son algunos de los objetivos que tenemos como fortalecimiento. Tenemos un organigrama que queremos discutir con vosotras, porque todo esto son propuestas a partir de este momento. Queremos contar con los pacientes, la Conferencia Estatal de Gestores y que, insisto, esté institucionalizada para que tenga realmente una estructura detrás, que no sea flor de un día, porque si no, el esfuerzo de hoy que habéis hecho todas en estar aquí probablemente será muy enriquecedor, pero no va a tener una continuidad y es importante que lo tenga. Vamos a poner muchos recursos telemáticos a disposición de la red y a disposición de la conferencia. Afortunadamente gozamos de muy buenos recursos telemáticos. Hoy estaba previsto presentar aquí con la ministra una plataforma que realmente es espectacular. Es, los que conocéis un poco el mundo telemático, hay dos grandes plataformas hoy de información, la del grupo Prisa y la del grupo El Mundo, que son las que tienen pues periódicos, revistas. Eso ya está elaborado, se iba a presentar formalmente hoy y queremos que sea un foro disponible para todo el universo, para todo el colectivo de enfermeras, no solamente ya del Estado español, sino de todas las que quieran del mundo en idioma castellano que está elaborado y que va a tener una riqueza informativa y documental realmente extraordinaria. Pues ahí queremos también que se cree una revista electrónica específica de gestión enfermera. Claro, esto será viable, será posible si tenemos enfermeras que están dispuestas a tirar para adelante, porque nosotros podemos poner los medios y ayudar, pero luego quien tiene que tomar las riendas son las propias responsables de la gestión enfermera. Dentro de poco vamos a inaugurar un canal propio de televisión que se llamará Infoenfermería Televisión,
pues dentro de ese canal debe de tener un espacio también la gestión enfermera. Habrá mesas redondas con personalidades del mundo político, de la gestión, del mundo internacional. Dentro, una de las secciones claves debe de ser la de gestión enfermera. Y incluso en la revista de soporte papel de estos momentos también va a haber ya una sección específica a partir del próximo número que sea de gestión clínica enfermera. En definitivas cuentas, hacer visible, visualizar, tener visibilidad como profesión en algo que para mí, insisto una vez más, ha sido la auténtica revolución de la profesión. Tenemos grandes hitos en la profesión, ya lo sabemos. El primero fue ese gran salto histórico de pasar a la universidad. Ahora acabamos de tener otro ya con la consolidación de los estudios. Y eso ha sido muy importante. Pero yo creo que la enorme aportación, la gran aportación ha sido desde que se crearon las direcciones de enfermería. Las direcciones de enfermería han revolucionado el mundo de la asistencia, el mundo de los hospitales, el mundo de la enfermería, y eso que lo vivimos todos los días, yo creo sinceramente que no lo hemos sabido poner en valor. Y además hay que conciliar cada día más el sentimiento de las enfermeras de tener sus propias direcciones, de sentirse orgullosas de tener sus direcciones. Voy a contar, me permitís, una anécdota. Estuve en Chile en el primer congreso que se hizo post-Pinochet. Y me invitaron, por amistad, y en la mesa preparatoria que tuve me presentaron al ministro, al alcalde de la ciudad, porque allí las competencias que tienen son muy fuertes en Santiago de Chile, en materia, me refiero a la ciudad, en materia de salud pública. Y cuando preparábamos había 2 enfermeras chilenas que habían trabajado en España. Tenían el título de licenciadas con 5 años de formación y dijeron, ojalá aquí pudiésemos algún día tener lo que tienen ustedes en España, que son las direcciones de enfermería. Porque ustedes tienen el poder y la autoridad. Nosotros aquí tenemos una licenciatura de 5 años, pero estamos a años luz del poder y la autoridad que ustedes tienen. Y eso, cuando lo pones en valor, es cuando lo escuchas fuera de tu país. Y es una pena que esto sea así. Tenemos que ponerlo en valor dentro. Y ese sentimiento que esta mañana poníamos ahí de orgullo, de pertenencia, claro que hay que tener orgullo de tener gestión enfermera, de calidad y de excelencia. Y tenemos que poner en valor. Y si vosotras, por moderación o por humildad, no lo queréis hacer, lo vamos a hacer los demás. Hay que ponerlo en valor, porque va mucho en juego en ello. Si tenemos gestión enfermera, si tenemos buenas direcciones, la profesión seguirá avanzando y los cuidados de salud serán buenos. Si no es así, volveremos otra vez a las catacumbas, iremos al pasado. Por lo tanto, no lo vamos a permitir. Nuestro equipo de comunicación ya tiene el encargo de elaborar un plan de comunicación, un plan de marketing, porque todo lo que no se vende no sirve. Es gris, hay que vender y hay que hacerlo con técnicas de marketing modernas. Por tanto, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos desde ese punto de vista que hemos dicho hasta ahora. Así es que lo que sí me gustaría es, de verdad, que esto que hacemos por convicción profunda y de corazón, que no quede en saco roto. Que nosotros no podemos hacer mucho más, porque yo no soy gestor enfermero. Yo gestiono aquí en el consejo y algo en la universidad, pero no estoy donde estáis vosotros. Entonces, lo que podemos hacer es, en aquello en lo que creemos, y que es importantísimo, decir, bueno, aquí estamos. Podéis tener voz autorizada en todos los sitios, esto es muy importante, y probablemente en algunos momentos la voz tengamos que ponerla a otros, porque la podamos poner quizá por esto que ha dicho antes David, porque nosotros somos una corporación de derecho público independiente y autónoma de todos los poderes. Representa legítimamente a la profesión. Está regulada por la Constitución española. Y por lo tanto, debemos y podemos decir aquello que debamos y podamos decir. Y que a veces, evidentemente, tiene más limitación la propia enfermera, pues porque está en un puesto de responsabilidad, en un puesto de confianza, y que a lo mejor en ese momento no es lo más adecuado o oportuno que pueda ponerlo, lógicamente, ante la sociedad. Y eso nosotros sí que podemos, debemos hacerlo y creo que sabemos hacerlo. Así que esta era la pequeña, teníamos algo de otra forma previsto lo haremos, lo vamos a hacer con la ministra, lógicamente, pero esto sí deciros de verdad que aquí estamos. Yo me alegro mucho porque ahora Encarna, cuando estábamos ahí, ¿verdad?, viendo la última mesa redonda, me decía, estoy muy contenta porque algo que veíamos que teníamos que hacer, hoy ya se ha dado el primer paso. Y bueno, pues esto es lo que necesitamos, enfermeras como vosotras que sigan dando estos pasos.
No sabéis lo contentos que estamos de esta jornada. De verdad yo creo que vamos a tomar conciencia. Hace falta un fortalecimiento político de la gestión enfermera. Estamos en un tiempo difícil, convulsivo, de cambios, de crisis económica, donde se van a hacer probablemente reformas estructurales. Bueno, pues es el momento de no desaprovechar precisamente la posición que tenemos. Y tenemos que ir juntos, todos, en piña. Esto es lo que es clave. Si no es así, no iremos bien. Y bueno, dentro de eso, pues lo que es un sistema de libertades, hablando con plena libertad, debatiendo, discutiendo y al final llegando a acuerdos y a consensos y a trabajar todos juntos por ello. Yo creo que es motivo de satisfacción. ¿Cuándo íbamos a pensar, algunos de los que estamos ya pasados de los 60, que nos formamos hace algo más de 40, que algún día íbamos a poder ser doctores? ¿Eso alguien lo pensaba alguna vez? Yo no, desde luego. Y el que diga que sí está mintiendo. Claro, ¿cómo íbamos a pensar hace 40 años que nosotros, que éramos ayudantes técnicos sanitarios, íbamos a ser doctores? O podíamos ser catedráticos, o podíamos ser gerentes de hospitales. Eso es que ni siquiera en un sueño. Y hoy tenemos estructurada la profesión, tenemos los 3 niveles académicos, el grado, el máster, el doctorado, las especialidades, la prescripción, la gestión enfermera. Es que es mucho lo que se ha hecho en pocos años. Y lo hemos hecho los que estamos aquí y muchos más como los que estamos aquí. Y eso no nos lo ha regalado nadie. Nos lo hemos ganado nosotros a pulso y nos lo tenemos que seguir ganando. Así es que, si tenemos todo y tenemos a nuestro Consejo Internacional también con nosotros aquí ayudándonos, ¿qué más queremos? Y tenemos afortunadamente muchos medios para poder seguir trabajando. Así es que, de verdad, ahora le voy a pedir a David, he hablado un poquito rápido para que me entienda todo, pero en fin, él va entendiendo muy bien el castellano. Quiero dar las gracias de corazón a todas y a todos y sobre todo la generosidad enorme, haber venido de fuera, ser casi las 9 de la noche, desde las 9 de la mañana y estar aquí. Yo creo que somos un poquito héroes todos. Muchísimas gracias, vamos a seguir adelante y le voy a pedir a nuestro querido amigo y director David que sea el que diga las últimas palabras de clausura. Muchas gracias. Ahora en español lo va a decir, ¿eh? ¿Español? Sí. Muchísimas gracias por la oportunidad para hablar con ustedes. Para mí es un honor. Hay mucha información aquí en su país, muchos ejemplos de la profesión muy avanzada. Pero este tiempo es muy duro. Entonces, este es un tiempo para trabajamos juntos. Este es la tema más importante. No solo, pero juntos es un futuro muy bueno. Muchísimas gracias.